lo que me toca analizar un poco en detalle las empresas de la zona, ¿sí? Y en base a eso poder animarme a decir 4 o 5 cosas con el plan de trabajo de las empresas y de los grupos en los próximos meses y quizás en los próximos años con respecto a eso. Es para los grupos CREA, pero para todas las empresas de la zona están pasando casi exactamente por el mismo lugar, con lo cual vamos a suponer que son todos iguales para eso, para los números que les voy a mostrar o para los conceptos que les voy a mostrar. Básicamente, las empresas locales tienen una situación en un contexto que vamos a ver. Lo que voy a usar es toda la información de la zona y nada más que la información de la zona que llegó a mí, digamos, por el censo CREA del año pasado y por la encuesta SEA. Sí, la encuesta SEA, como dijo Lucas hoy, está bueno porque hubo más participación que otras veces, pero sigue siendo insuficiente. ¿Qué está viendo los empresarios de la zona? El 93% ve que la economía está peor que hace un año. Estos son los datos de la zona, y cuando miran el 2016, un año, julio del 2016, ese 99 baja a 23, igual va a estar el 55 y solo tengo un 26% de optimistas acá. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero, que todos vemos más o menos lo mismo, ¿sí? Que no hay magia, ¿sí? Que no va a haber un cambio ni el 10 de diciembre, ni el 11, ni el 12, ni el 13, ni el 14 mágico para esto. Vamos a tener que elaborar y vamos a tener que elaborar todos en este sentido. Cuando la mirada en vez de la economía nacional pasa por nuestras empresas, pasa siempre lo mismo, nos vemos un poquito mejor que el resto. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos queremos suicidar con el resto, básicamente. Y esto pasa en cualquier tipo de cosas. El 73% que se hace el 31% que piensa que va a estar peor. Pero esto también lo que nos muestra es que todos los que estamos en la zona estamos dispuestos a remar. ¿Cómo era? Si no hay viento, remar. Remar. Bien, momento para realizar las inversiones. Para los empresarios del NOA, 80% un mal momento, nada nuevo. Y acá sí empieza lo más importante, que es el timing que tenemos ahora, cómo va a cambiar o no lo que pase con nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras familias y un montón de cosas que, como decía Juan José, en pocas semanas se resuelve. Campaña de esto sabemos, campaña 2015, está terminando la campaña 2015, estamos empezando a pensar la campaña 2016, pero acá no es una campaña normal, ¿sí? Hay un cambio, ¿sí?, de un periodo presidencial que va a durar hasta el 2019 y otro periodo presidencial que va a durar hasta el 2023, y depende cómo percibamos o qué escenario tengamos sobre ese cambio, qué son las cosas que vamos a hacer o dejar de hacer en nuestras empresas. Para el 2015, la verdad, la suerte ya está echada, ¿sí? Poco para hacer. Si alguno tenía esperanza que algo cambie en el corto plazo, la verdad que es muy difícil que las cosas cambien en el corto plazo. Y tengo que empezar rápidamente a pensar en el 2016 a partir de mañana con respecto a esto, y no es solamente el 2016, sino yo empezaría a decirle, vamos a pensar en otros términos de tiempos, porque, como le decía antes, los cambios no van a ser mágicos, sea quien sea, con lo cual la periodicidad del planeamiento estratégico la vamos a tener que cambiar. Los últimos años hicimos todo anual. Cuando hicimos todo anual, nos transformamos en sobrevivientes. Cuando nos transformamos en sobrevivientes, en vez de mirar para arriba, empezamos a mirar para abajo, nos empezamos a defender, y solamente hoy estamos peleando o tratando de sobrevivir, y eso no alcanza, ni para nosotros como ciudadanos, ni para nosotros como personas, como padres de familia, líderes, empresarios, etc. ¿Sí? Con lo cual, tenemos la oportunidad de pensar a partir de mañana. ¿Por qué pensar a partir de mañana? ¿Y por qué ponía esto? Porque depende de las decisiones que tomemos, el tiempo de amortización de esas inversiones o de esas decisiones empresariales ya no es un solo periodo de gobierno, ¿sí? Depende de lo que hagamos, ¿eh? Comprar una vaca, comprar una hectárea, cambiar un gerente, ¿sí? Incorporar un hijo a una empresa. Incorporar a un hijo a una empresa debe ser de las decisiones más difíciles
para tomar en este contexto. Porque nadie le desea a su hijo ni incertidumbre, ni fracaso, ni un montón de cosas. Sin embargo, esas decisiones las hemos tomado este año en algunas empresas y ni lo analizamos. Pero es de cuando uno analiza todas las decisiones que tomar en un empresario pyme, agropecuario, agroindustrial o pyme de la Argentina, es una de las decisiones más difíciles del 2015. Incorporar otra inversión como una planta de silos, una planta de servicios o lo que sea, y lo que le decía, la campaña ya está echada. La pregunta para hacerse sobre la campaña pasada es ¿qué aprendí? ¿Sí? Y no mucho más que eso. Y además de qué aprendí, lo que a mí más me sirvió para analizar algunas decisiones es, ¿lo hice porque tenía que hacerlo o porque quería hacerlo? Porque a veces me engañé en la campaña pasada algunas cosas. Después de hablar de esto, si lo hice porque teníamos que hacerlo, porque quise, en temas de rotación, el NOA tiene mucho para pensar. Por eso el pensamiento de los próximos meses no tiene que ser a un ejercicio. Por más que el financiero no nos dé, o lo que sea, no pensemos en un ejercicio. El desafío es pensar por lo menos en un ciclo de rotación. Cuando pensemos los próximos 3 o 4 años, la rotación que viene, las decisiones o las preguntas para hacernos es si lo hacemos o no lo hacemos, y si lo hacemos, ¿con quién lo hacemos? No hay muchas más preguntas de fondo para eso. Y cuando pasamos a un poco más de largo plazo, ¿sí? El segundo periodo para ponerlo en la agenda del momento, la verdad que empecemos a hacer las cosas que nos gusten hacer. Me puedo bancar 2 o 3 años de hacer lo que tengo que hacer y no lo que quiero hacer. Pero no hay proyecto, como decía recién, si no empiezo a pensar en lo que quiero hacer. Y la verdad que en los últimos 3 años lo que más perdimos es lo que queríamos hacer. A esto yo le llamo el futuro del presente de alguna manera, porque es proyecciones. Esto se puede hacer en Excel, se puede hacer rápido, se puede hacer fáciles. Le están rompiendo los pies a los asesores para hacerlo 400 veces la misma cuenta, porque varió +2, -3, y es lógico que pase y está bien que pase, pero esto es el futuro del presente y este es el futuro del futuro. Y el futuro del futuro tiene un impacto muy fuerte de cambios que no tienen nada que ver con nosotros, que se van a dar en función de que esto empiece a cambiar, si no tampoco se van a dar. La ley de Moore ya venció la ley de Moore con respecto a las computadoras. ¿Se acuerdan esa que decía que el crecimiento era exponencial de la capacidad de procesamiento y el costo por unidad de procesamiento se dividía por 10? Listo, ya se rompió, entró en la fase de proyección geométrica con respecto a eso. Ya, listo, ya fue, ya es mucho más barato. La clase media china y lo que está pasando con el mundo de la clase media es otro tema que después les voy a contar un poquito, que lo podemos ver si algunas cosas cambian. Si algunas cosas no cambian, fue información de gusto. Otro tema que tiene que ver con el mundo que está pasando hoy es lo que hemos visto en los diarios en los últimos días. ¿Sí? Los diarios de los últimos días nos volvieron, en tecnología, nos miran para adelante, pero en términos de humanidad, no sé si está Santiago por ahí, no sé, volvimos al siglo XIV, siglo XV. Es una locura lo que está pasando. Y esto, que era imposible de pensar hace 5 o 6 años, hoy es absolutamente posible, es absolutamente real, de hecho está pasando y de hecho está haciendo cambiar un montón de cosas que parecía que no iban a cambiar nunca, de la política de inmigración de los países de la Unión Europea. O sea, los cambios vienen muy rápido. El mundo globalizado viene muy rápido y nosotros acá estábamos sufriendo algunas cosas, pero esos cambios están y van a estar siguiendo. Están y van a seguir viniendo. Y después vienen los cambios tecnológicos que nos impactan a nosotros, ¿sí? En genética, en tecnología, pero acá no solo mejoramos, también podemos empeorar, ¿sí? Malezas resistentes, gorgojos, un montón de cosas que nos pueden ir pasando. Y por otro lado puse solamente el caso de YouTube, pero ya la globalización y la comunicación es casi total, con lo cual las reglas de juego van a ir cambiando cada vez más con respecto a esto. Estas miradas son importantes para tomar decisiones, ¿sí?
Porque lo que ha pasado es que estas cosas las sacamos de la agenda directamente. ¿Por qué las sacamos de la agenda? Porque estamos preocupados por esto, ¿sí? Estos son el porcentaje de deuda a refinanciar y el porcentaje de las empresas de la zona, cómo tiene que pararse financieramente ante su cadena de proveedores y de financiación. Y esto, que ustedes lo sufren un montón, ¿sí? De los dos lados, ¿sí? Me acuerdo de lo que hablaban recién de posición defensiva, no es solo de ustedes. Fíjense, esto está pasando en todos lados, quizás con distintas magnitudes o distintos problemas o distintos tiempos, pero es lo que nos está pasando a nivel de todo el sector y de todo el movimiento. Cuando nos aislamos, pensamos que somos el único que nos pasa, y la realidad es que nos pasa a todos. ¿Cómo es la intención de financiamiento de la campaña que viene, la 15-16? ¿Cómo puedo sembrar? Miren, el 13% entre el 31 necesita el 31 y el 40, y el 35% necesita financiar o piensa financiarse más del 76%, más del 75% del capital operativo. ¿Sí? No los voy a hacer levantar la mano, acá hay uno que ya me levanta la mano. Pero esta es la realidad de lo que nos pasa, nuestro contexto es este. ¿Sí? Y de vuelta, cuando tenemos la información individual, lo primero que hacemos es tratar de hacernos un poquito el distraído. Me da mucho miedo cuando veo los datos de la zona, de la CEA, me da mucho miedo que aquellos que están peor no hayan contestado la encuesta. ¿Saben por qué? Porque cuando jugamos con los modelos y cuando vemos las proyecciones de los resultados, nos daban peor. Yo pensé que esto iba a ser peor para el NOA cuando vi los resultados. Entonces, esa información la tiene cada uno sabe perfectamente dónde está, pero cuando la ponemos en común, la podemos analizar y nos puede servir a todos para tomar decisiones. Justamente la idea de esta información periódica, confiable, concreta, no es para presentarla en un congreso, sino es para tomar decisiones en sus empresas, que ahí es donde se valora y toma valor la información y la información común. ¿Qué tenemos hoy guardadito? Lo mismo que el año pasado. ¿Sí? ¿Sirve para pagar lo mismo que el año pasado? No, negativo. ¿Sí? Claramente un maíz en Tucumán hoy debe valer 350 pesos. ¿Sí? Si digo un peso más, me parece que me tapan de maíz y me venden todo. ¿Sí? ¿Cuánto vale un maíz en Salta? Al norte, 2.80, 2.50, 2.40. ¿Sí? Cuando eso lo comparamos contra zapatillas, no pasa lo que nos pasa. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Y ni siquiera queremos, no les digo no contestar la encuesta SEA, ¿no? Nos queremos olvidar de lo que tenemos ahí. Bueno, ese maíz es este, que esté acá. Bien, ¿y qué hemos hecho con eso? La verdad, patear todas las decisiones posibles. Es lógico. Este es el nivel de compras de insumo como porcentaje por empresa de la zona. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a estar así. ¿Hasta cuándo? Hasta que algo cambie. O hasta que no tenga opción que tenga que decidir. ¿Qué es lo que va a pasar este año con la agricultura en la zona? Personalmente pienso que depende cómo evolucionen los contexto político de cambio o no cambio, cuánta es la superficie que va a quedar sin sembrar o cuánta es la superficie que se va a sembrar. Y eso no es una potestad exclusiva de la zona NOA, que es la que biológicamente puede postergar las decisiones, no a INEA, hasta ese momento de toma de decisiones. Lo mismo va a pasar en el sur, porque la incertidumbre es tan grande que exactamente lo mismo va a pasar. Entonces, ¿cuánto va a ser el área de maíz tardío en la Argentina? El hecho de tener herramientas colectivas para informarnos y participativas para tomar decisiones nos permite gestionar mejor nuestras empresas. Caña de azúcar, estos son los resultados en cómo la producción fue menor, la producción fue mayor, el precio fue menor, y en un contexto de incremental de costos como el que hemos tenido, de nuevo,
cuánto es el área que va a quedar sin cosechar de caña, lo saben mucho mejores ustedes que yo, pero claramente lo que no se coseche es un problema para el productor, pero es un problema enorme para toda la cadena y para toda la cadena de servicios. O sea, lo que nos pasa a nosotros como sector, le pasa a toda la sociedad que nos rodea, por más que la sociedad que nos rodea hoy no nos esté dando la bola que queremos que nos dé. Poroto, más o menos lo mismo, digamos. ¿Qué pasó con el poroto blanco, el poroto colorado? El poroto blanco con una caída del 60%, el colorado del 40%, el negro solo un 12% con respecto a la campaña pasada. Bien, hasta el 2012 hicimos esto, economía básica que se emprende en la casa. ¿Sí? Un tubo de pasto de dientes, los 3 o 4 primeros días, 5 a 8 primeros días, me consumo esto y esto me dura 4 meses. ¿Sí? Esto se aprende y cuanto más hermanos tenés, más rápido aprendés la lección. ¿Sí? Así gestionamos nuestros flujos de fondos. Bien, después del 2012, ¿qué nos pasó? Esto, en vez de flujo se llama flojo, ¿sí? Y es mucho más gráfico. Y acá no necesitas tener hermanos para aprender rápido, ¿sí? Esta es la habilidad gerencial que hemos adquirido en estos años de transformarnos en sobrevivientes, ¿sí? Y lo hemos hecho muy bien. Si no hubiesen quedado muchísimos menos. Bien, y acá dejo la CEA, me meto en el censo, Censo Crea, un orgullo haber participado de esto, 97% de los grupos contestaron, 86% de las empresas del movimiento, 81% en el NOA, una distribución territorial sorprendente cuando superponemos con los partidos que producen en la Argentina. Miembro Crea el NOA. ¿Quién es el miembro Crea el NOA? Hablabas del SER hoy. ¿Quién es este SER? 44.1 años, 94% tiene hijos, 2.8 hijos, con esta distribución etaria, en general muy capacitado, 11% con posgrado, 76% con terciario y universitario. Este es el que va a todas las reuniones todos los meses. Además, ¿qué podemos decir? Que vive mayoritariamente en ciudades de más de 300.000 habitantes. Cuando veía esto y lo comparaba con otras zonas, decía, muchachos, ustedes se pasan más en la camioneta que el resto de los miembros CREA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente eso está un poco más lejos. El riesgo tiene una parte buenísima, que tiene una vida social mucho mejor que el resto, pero tiene un par de problemitas. Tengamos cuidado en no quedar lejos de esto. Tengamos cuidado en no ver el entorno en donde trabajan los que trabajan con nosotros. Bueno, y no mucho más que eso a nivel de miembros CREA por acá. Cuando voy al socio principal, el que decide, el que recién lo llamábamos el dueño. El dueño de la zona norte, el NOA, tiene 10 años más que el otro, 11% de mujeres, también tiene un porcentaje muy grande de profesionalismo, viene básicamente de producción agropecuaria de la generación anterior, con lo cual esto lo vive en la sangre, es su principal actividad, ¿sí? Claramente todo esto tiene que ver con el agro, es su principal actividad, no sabe hacer otra cosa, y está viviendo este contexto de la encuesta de recién. ¿Cómo está viviendo la organización? Depende justamente cómo sea la organización, esa persona está tomando decisiones desde uno u otro lugar. Y acá yo le puse números a lo que vos explicabas recién. ¿Sí? Tenemos un sujeto que yo llamo el hombre asterisco. El hombre asterisco es el incipiente, es el que hace todo. El hombre asterisco está esencialmente solo en la toma de decisiones. Por suerte, los que estoy midiendo son los miembros CREA que no están en solitario, digamos, ¿no? Hay solos y solitarios y hay solo tomando decisiones nada más. ¿Por qué? Porque una vez por mes, por lo menos se junta con sus pares y dice, ah. Bien, cuando este evoluciona y empieza a organizarse, o porque quiere o porque no puede, empieza a delegar tareas. Este hace todo. Toda la mañana se levanta y dice, vos hacés tal cosa, vos hacés tal otra, vos hacés esta otra de allá. ¿Saben qué? Hay hombres asteriscos
de escalas enormes. Y además hay hombres asterisco felices, ¿sí? No estoy haciendo un juicio de valor de la persona o de la organización. Estoy mostrando qué es lo que está pasando en este contexto con estas personas. Cuando se organiza, hasta se puede ir de vacaciones el hombre asterisco, ¿sí? Y cuando llega de vacaciones, se encuentra con que quedó todo igual. Pasó todo lo que tenía que pasar. Ahí le agarra la primera depresión del hombre asterisco, que es cuando se da cuenta que no es indispensable. Después tiene hijos el hombre asterisco, ¿sí? Y eso está buenísimo. Y empieza a aparecer la familia. Y después vienen más hijos. Y cuando se organiza un poco más, y en la zona hay varias empresas, hay un grupo de accionistas formalmente de una familia o en algunos casos de empresas listadas, un equipo operativo, pero esta es la evolución natural de nuestras empresas. Sabiendo que la felicidad no es llegar acá, ¿eh? La felicidad la mide cada uno en cada uno de los lugares y es hacer lo que quiere. Bien, cuando le ponemos números a esto, nos encontramos que en los miembros CREA hay un 47% que es el socio principal, se parece bastante a hombre asterisco, y además de ese 47%, el 88% es el gerente general, bastante parecido en el hombre asterisco, con lo cual acá debe haber varios. Bien, ¿cómo miramos los tipos de organización para tomar decisiones y en estos contextos? Perdón, me olvidé de esto. Miren, esto me llamó también bastante la atención de la zona, que es la antigüedad de la empresa y lo contestaron ustedes, con el rubro agropecuario. En este contexto que desde el 2012 esto fue áspero como talón de croto, tenemos empresas que nacieron en un contexto áspero, con lo cual estas empresas que nacieron en un contexto áspero, si sobreviven, hay que sacarle pichones, claramente. ¿Por qué? Porque nacieron en un momento bastante difícil y se adaptaron rápido. De 5 a 10 años, estos tuvieron algunos años buenos y algunos años malos. Estos no la están pasando tan mal porque tienen la mitad de años buenos y la mitad de años malos. Con lo cual, dentro de todos añoran los años anteriores, pero saben que la taba cada tanto sale culo. Los que tenemos más problemas son estos, que lo único que viven es de la añoranza de esos primeros años de hacer casi magia. A estos en los grupos los tenemos que cuidar, porque si además este es hombre asterisco y está cerrado, va a ser muy difícil entrarle. Y esa es una responsabilidad del grupo entrar, porque hay cosas en riesgo más allá de su patrimonio. Porque puede estar entrando en un pozo depresivo sin querer decirlo y sin querer hacerlo y sin querer llamar a un techista, ¿sí? Pero por ahí lo tenemos que hacer. Si es nuestro par, para eso entramos al CREA, para aprender juntos. Porque además ese tiene una familia, que además los conozco, porque si estamos hace años dando vuelta, y a esos no hay que mandarlos al techista. Si lo mandás al techista, rompiste la relación. Pero hay que laburar mucho para poder sacarlo de esa situación y trabajar en esa situación. Y esa no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad del grupo, por eso laburamos en grupo. Las empresas del NOA, ahora sí, un poco más desde cómo está su institucionalidad interna, de esta manera. Las empresas del NOA tienen 3 socios por empresa, de los cuales, ¿sí?, son bastante prolíficos en comparación a otras zonas, ¿sí? A nivel de movimiento CREA esto nos da 5.8. Estos 3 socios tienen en total 7 hijos, 2.7 menores de 15 años, con lo cual ni se dan cuenta de lo que está pasando hoy, ¿sí? Y 4.3 que sí se dan cuenta de lo que está pasando hoy. De hecho, hay una parte importante de esto que votan y pueden votar. Con lo cual son 2 segmentos distintos, pero hay 7. Estas empresas tienen un directorio familiar, ¿sí?, en más de un 63%. Muy pocas empresas tienen directores externos. No es un momento hoy para salir a buscar directores externos, digamos, ¿no? Pero estaría bueno ir pensando que puede ser una alternativa. Tienen bastante cantidad de trabajadores familiares dentro de la empresa. Y de continuidad hay
26% que dice que la mayor parte de estos hijos quieren continuar con la empresa, 24% dicen, por lo menos de los 7 hay uno que acá quiere seguir laburando, con lo cual el que está por acá estaría tranquilo si sabemos bien quién es el uno que quiere seguir laburando, ¿no? Y parado acá es facilísimo de decirlo, sentado ahí es re difícil, porque lo conocen. No es probable 8% y no lo sé 42%. No saber esto en este contexto y con los años que se vienen, ¿sí? Pensemos dónde está, tratemos de buscarle respuestas a estas cosas y esto es lo que nos contestaron, a ver, lo que contestaron ustedes. Todos los asesores tienen todas las planillas de todos los grupos, empresa por empresa, para poder analizarlo a nivel de grupo. Cuando uno ve esto a nivel de grupo, no lo vi para la zona porque ya no estaba trabajando en ACREA, pero sí lo vi para otras zonas y la dispersión con respecto a esto era entre grupos de 85% a 5% en la misma zona, con lo cual es uno de los temas a trabajar. ¿Y cómo funcionan estas instituciones dentro de la empresa? Asamblea de familia, 64% no se realizan. O sea, tenía directorios, asamblea no hay. Asamblea de accionistas, 63% no se realizan. Reuniones de directorio, 52% no se realizan. Con lo cual, ¿para qué tengo directorio, no? Rojo, rojo, rojo. Cuando veo los indicadores de organización, de gerente para abajo, y todas las herramientas que definimos que eran importantes evaluar en el censo, la zona anda bien. Siempre hay cosas para mejorar, pero la zona anda bien. Acá no hay rojos. Me tomé de los talleres pensando en la empresa que hicimos en los últimos años, 495 empresas CREA, para hacer 2 o 3 preguntas que no hay del NOA, pero supongo que es exactamente igual, que me llamaron la atención y en este contexto de cambio y de hacerse muchas preguntas, me parecen importantes. Primero, ¿qué le quiero dejar a mis hijos? Los empresarios CREA, estos 495, dijeron 64% una empresa, 23% un patrimonio. Aquellos que le quieren dejar una empresa es una organización. Y una organización tiene instituciones adentro, chiquititas. Lo definió mucho más lindo Juan José. ¿Sí? Estas instituciones las tenemos, pero no están funcionando. El camino para esto pasa por la institucionalidad, igual que en la gran empresa que es la Argentina. Lo mismo. Otra preguntita. ¿Los socios están absolutamente al tanto de las situaciones que nos encontramos hoy? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de patrimonial, de recién? Muy de acuerdo, dijeron sugerentes 19%, de acuerdo 38%, algo, ¿sí? Me hago un poquito el distraído, 28% en desacuerdo y muy en desacuerdo. Casi la mitad de los socios está subido en un barco que no sabe muy bien qué tan escorado está. ¿Sí? Pero estos son otros, por suerte no son del NOA, ¿no? Otra, estoy dispuesto a liquidar parte de este negocio si no funciona bien con este patrimonio de desarrollar una nueva actividad. ¿Y por qué esta pregunta me resulta importante? Porque el NOA es una región de pioneros, de innovadores. Desde que yo era chiquitito, ¿sí? Desde que yo era chiquitito, un montón de gente dejaba de hacer las cosas en un lugar y se iba a hacer otras cosas en otro lugar. Y esta parte del país se hizo así. ¿Sí? Por eso tampoco le gustan tanto algunas reglas. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la cultura. Y cada región tiene su cultura. Bien, ¿qué dicen de esto? Miren, esto fue de las cosas que cuando analizaba más me dolieron. Los dueños, quieren cambiar menos que los gerentes y menos que los directores.
El trabajo que no estamos haciendo es el trabajo de dueños. ¿Sí? Esto es, de vuelta, si están muy de acuerdo o no con esto, fíjense los directores y fíjense los dueños. No quiero cambiar, aunque pierda. No sé si esto es por tosudez, por edad, porque alguien tiene que cambiar, porque algo tiene que pasar, esto no puede ser, si es por negación, no tengo ni idea por qué es. ¿Sí? Pero esto es loco. Por suerte, de vuelta, por suerte, son miembros CREA de otras regiones. Bien, esto es cuando analizamos las empresas del taller Pensando en la Empresa, mirando todas sus dimensiones. De dueños, cómo están, bueno, regular, malo o muy malo, dueños, dirección, gerencia, administración, producción. En general están todos bastante bien, solo administración, algunos problemas acá, pero fíjense en dueños y en direcciones donde adolecemos más. Y cuando tomamos de estas casi 500 empresas, las que están peor, ¿sí?, se definen en dificultades, fíjense que en esto es donde están peor. Y cuando tomamos las que se dicen que están bien, y acá me achicaron la pantalla en el recreo, fíjense, las que dicen que están bien, esto lo tienen bien y esto está igual, un poquito mejor. Pero la diferencia sustancial está acá, no está acá. Sin embargo, le dedicamos el 95% de nuestro tiempo a esto. Decías vos recién la agenda estratégica no está. O estos temas no lo tenemos, o por lo menos no lo tenemos blanqueado. Sí, lo vi. Que me haga el distraído es otra cosa. Bien, me voy a hacer un poquito hincapié en esto para mis últimos 5 minutos, que esto también me resulta importante para proyectar y para pensar hacia adelante. Cada uno de nosotros proyecta en sus proyectos personales y en los de su familia, quizás más. Bien, esto les conté cómo funciona. Si esto significa que acá tengo un fichín hoy, este fichín, pónganle el activo que quieran, en relativamente poco tiempo se va a transformar en 3 de esto, ¿sí? Y en otro lapso más, dependiendo de las edades y cada familia, en este esquema, mi cálculo es que es más o menos 15 años, esto es en 5 años, esto es en 15 años, más o menos por lo que veo pasando en muchas otras empresas y un modelito que armé justamente para eso. Este fichín que era 1 se transforma en esto. Si hoy vivimos con esto y no pienso hacer nada drástico, le estoy pidiendo a mi proyecto que viva con esto, ¿no? Esto es cuenta muy fácil, ¿eh? Bien, entonces las preguntas que me surgen de esto tienen que ver acá, ¿cómo lo tengo? ¿Cómo está preparado? Si puede emprender algo, quiere, puede, sabe. Y eso lo saben ustedes. No hay ninguna encuesta en ningún lado que te pueda decir, contestar estas cosas. Y cuando voy a pensar en esto, 15 años hacia adelante, digamos, ¿no? O sea, adelantarme proyectando esto, las preguntas son distintas. ¿Qué piensa? ¿Qué necesita? ¿Cómo me puede ayudar? En un mundo que va cambiando una tasa tan grande, el cómo me puede ayudar a ver y a generar esos cambios es muy importante. Sobre todo, además, porque no sé qué quieren hacer el 42% de lo que veía antes. ¿Sí? No saben si van a querer una empresa, no tienen ni idea. Con lo cual necesito generar vínculos y diálogos rápido para laburar esto. Y saben que esto no cuesta plata, ¿eh? Esto es ponerlo en la agenda y encararlo. Obviamente va a haber cosas feas, pero encararlo. Bien, ¿por qué me parece que estas últimas preguntas que les hacía son importantes? Porque más allá de mi empresa hay un mundo que está cambiando, y mucho, ¿sí? En este pedacito colorado de acá vive más gente que en todo el resto del mundo. Y además tiene una tasa de aumento de la población muy grande. Y además pasaron de vivir menos del 30% en las ciudades a casi el 50% en las ciudades en los últimos 15 años. Y además, en los próximos 30,
van a vivir el 70% en las ciudades y el 30% en el campo. Y cuando uno pasa de vivir de la ciudad al campo, no es como acá, ¿sí? Cuando alguien pasa a vivir del campo a la ciudad, consume 10 veces más, porque antes estaba en casi una economía de subsistencia en esos lugares. Y esto está pasando hoy. Tuve la suerte de estar en China y volver a China 10 años después. ¿Saben lo que más me impresionó de China 10 años después? Que cuando fui hace 10 años había un poquito más de 400 millones de chinos que vivían con menos de $1 por día. Hoy hay menos de 40. Con Pancho, fuimos a una ciudad donde en un hotel había un solo turno que había alguien que hablaba inglés. Hoy esa ciudad tiene más de 20 kilómetros de subte. En 10 años, ¿no es? 50. Los cambios esos que están pasando acá son de magnitudes para nosotros difíciles de entender. Para un joven interconectado, llegando al 100% de esos lugares, no es tan difícil. Nosotros pensamos en sumar. Ellos piensan en multiplicar y en elevar a la potencia todo el tiempo. Para eso es natural, por eso los necesitamos sumados a pensar nuestras empresas. Esto es lo que va a pasar del 2010 al 2050, los números lo conocen un montón, pero el 41% de este crecimiento va a estar acá, casi el 50% acá estamos nosotros chiquinitos nomás, pero quiero ponerlos en otra dimensión. Los dueños o socios principales de las empresas CREAS nacieron acá y entienden por acá y vivieron esa experiencia y su adolescencia tenía que ver con esa experiencia de esos momentos. Los miembros CREA, nada más que acá. Estos últimos, los chicos nacieron acá. Con lo cual, ¿quién va a ser el que me va a ayudar a entender esto? ¿Sí? ¿Quién va a ser el que me va a entender esto? ¿Cuáles son las proteínas alternativas a las que conocemos hoy desde el 2014? ¿Saben qué? Solo esto es la soja. ¿Qué es lo que conocemos hoy? Es de lo que vivimos hoy. Mal, bien, hemos vivido mejor, peor. No solo nosotros como productores, todos. Bien, estas son las proteínas derivadas de la soja, los derivados de la quinoa y la chía, que acá también se conocen bien, algas, insectos, etc. Nosotros ni siquiera nos entra en la cabeza que haya otras cosas y tantas otras cosas. Estos tipos que están proyectando estas cosas le pegan mucho más que nosotros al margen bruto. El otro tema importante para entender es esto. ¿Qué es lo que está pasando con la clase media? Por eso lo ponía al principio. La clase media, por definición, es toda aquella que gana entre 10 y $100 al día. Bien, estas eran las clases medias en el mundo en el 2009. Había 1.800 millones, para el 2020 serán 3.200 y para el 2030 casi 5.000 millones. Para ponerlos en términos a nosotros, a Argentinas, fíjense la distribución por lugares, esta pelotita que le decía Asia-Pacífico en el 2030, o sea, cuando ese, que hoy tiene 15, va a estar ocupando el lugar que tiene el miembro CREA, que va a las reuniones de CREA, hoy van a ser 70 argentinas comiendo todos los días lo que nosotros le querramos ofrecer. Hacia hoy, ¿qué está pasando con esto? Las clases medias, lo que les contaba recién, cómo evoluciona la cantidad de clase media en Asia-Pacífico. Para el 2035, o sea, cuando el que está hoy, tratamos de que se levante a las 11 de la mañana del domingo, así, cuando ese esté mandando, en China 2/3 de la comida se va a comer sin cocinar en la casa. ¿Sí? Con lo cual, o van al Mac, al Kentucky Fried Chicken o a lo que sea, o nosotros le ofrezcamos lo que nosotros querremos. Hace 2 años se abrió en Ho Chi Minh City, en Vietnam, un McDonald's. ¿Sí? El primer día vendieron 20.000 platos, 20.000 Big Macs.
El primer día tuvieron que hacer horas extras. ¿Saben por qué la gente va a comer a estos lugares que nosotros tratamos de esquivarle cuando podemos y cuando los chicos no nos obligan? Porque es mucho mejor que el resto, ¿sí? Mucho más seguro en términos alimentarios. Estas son las importaciones de China solamente de alimentos, 135.000 millones de dólares. Y otro temita, acá estamos lejos, no llegamos. ¿Saben cuántos son los compradores online en China? casi 630 millones, más que toda la población de Sudamérica. ¿Saben, por ejemplo, que pollolín que se hacen en Río Negro, donde no hay maíz, no hay soja, son de los productos mejores rankeados de Argentina en 2 o 3 páginas de internet de China? Y lo hace una familia en un lugar donde no hay alimentos. Se lo llevan todos de Bahía Blanca, de todos esos lugares. Son de las pocas cosas que encontramos ahora en esos lugares. O sea, hay un montón de cosas para hacer y por eso no lo podemos pensar solo. No le tenemos que dedicar muchos recursos, mucha plata, porque no la tenemos hoy, pero lo que sí tenemos es tiempo para dedicarle a pensar y incorporar a los otros. En el 2025, cuando que hoy nos da bronca, les decía, se haga cargo de las empresas, ¿sí? Estos señores van a tener el 65% de crecimiento. Tosieron ahora, se mandaron un par de macanas grandes, pero igual siguen creciendo al 7%. Y saben que la demanda de las cosas que nosotros producimos no bajó ni un poquito, es más, aumenta. ¿Por qué? Porque la inflación en alimentos es entre 3 y 4 veces la inflación del resto de los productos, con lo cual nadie quiere tener inflación. Pero ¿qué nos pasa hoy? Estamos tan metidos con las primeras 3 transparencias de la CEA que a veces nos perdemos este tipo de cosas. Bien, empiecen a ver esto, muchachos, porque esto lo vamos a ver cada vez más cerquita, y si el Banco Central sigue sumando yuanes, ¿sí? Acostúmbrense. El potencial para nosotros, y esto es viejito, pero sigue estando intacto porque no rompimos nada, ¿qué se espera de nosotros como productores? Se espera que nosotros en 7 años crezcamos entre el 28 y el 56%. Las cuentas que hacen todos sobre nosotros que tenemos que crecer a este potencial. Más optimistas, el PEA, menos optimistas. Pero esto sigue siendo nuestro desafío. Esto es lo que esperan de nosotros. Bien, nuestras empresas, y para ir terminando, ¿qué tienen nuestras empresas? La verdad, me sorprenden las gerencias. Una capacidad de adaptación y sobrevida impresionante. Desde Don Pablo Arí que estamos entrenando gerentes, con cambio de regla de juego entre una campaña y otra, impositiva, fiscal, de tipo de cambio. Excelentes gerencias. Las instituciones dentro de las empresas están, porque las pusieron en la encuesta, pero están fuera de estado. Y esto, con lo que decía Juan José, me suena bastante, ¿no? Es lo mismo de otra escala. Las herramientas CREAS están reafiladas. Cuando vemos la información que tenemos en esta crisis comparada a la información que teníamos crisis anteriores, están ahí. Las tienen sus asesores, están disponibles. Están, antes no la teníamos, ahora están. Todo tiempo pasado fue simplemente anterior, decían unos filósofos contemporáneos que acaban de tener una baja, ¿sí? No miremos para atrás, miremos para adelante. Solo miremos para atrás para aprender, no para llorar y no para quejarnos. La incorporación de los nuevos depende de nosotros. La nueva generación no te va a irrumpir en la empresa. No lo va a hacer. Porque hay otras cosas mucho más fácil que pelearse con el padre, el tío, el hermano más grande o el que sea. Pero de la incorporación de esos en los equipos que piensen el futuro de nuestras empresas, dependen las empresas. Porque el mundo cambió y va a cambiar cada vez más rápido. Y lo único que estamos entrenados nosotros ahora es en sobrevivir, no en adaptarnos a ese cambio. Con lo cual este es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Y después, las respuestas no están en los giles que vienen y se suben acá. Perdona, nada que ver con ustedes dos, ¿sí? No están sino están adentro de sus empresas. Los que más conocen sus empresas son ustedes, acompañados por sus asesores para hacerlo. Úsenlos para eso.
Bien, ¿y cómo se hace esto? ¿Sí? Esto se hace primero sentándose hoja de papel en blanco y planificarlo bien. Y planificarlo bien es llamar al verlo con otro y elegir un buen equipo, porque si no lo que me puede pasar es esto. ¿Sí? Con lo cual, si estoy planificando mal, tengo que tener a alguien lo suficientemente vivo en mi empresa para que me diga, che, un tarado. ¿Sí? Cuando yo opero solo, el hombro asterisco está corriendo este riesgo todo el tiempo. Armar buenos equipos, no obedientes. Buenos equipos, le tengo que dedicar mucho tiempo a armar buenos equipos. Porque yo le dije, pinten la línea, ¿qué van a hacer? Pintar la línea. ¿Sí? O a nadie le pasó esto. ¿Sí? No quiero que pienses. ¿Sí? No guiarnos solo por las apariencias. ¿Sí? Cuando uno tiene estas situaciones, che, ¿estoy viendo bien? ¿Por qué? Porque hay cosas que no sabemos de las que están pasando. Y para eso preguntarle al de al lado ayuda un montón. ¿Sí? Cualquiera que hubiese tenido estas imágenes delante, si le preguntaba al de al lado, por más que el de al lado no tuviera más de 2 neuronas, ¿sí?, lo ayudaba. Lo único que necesitaba era preguntarle al de al lado, porque si no veo cosas distintas. No taparnos de indicadores, ¿sí? A los ingenieros y a todo lo del Excel. El Excel da para todo, ¿sí? No taparnos de indicadores, sino usar los indicadores que necesitamos para hacer lo que sabemos hacer. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Esto, ¿sí? Y todo lo que trabajamos en grupo, sean crea o no crea, pero hablar con el de al lado, lo que nos genera, y equipos de trabajo dentro de la empresa, donde sea, el compartir nos genera esto, que es usar las habilidades de todos para resolver un mismo problema. No tratar de hacer todo lo mismo. Lo que hacen todos los mismos son los militares, digamos. Todo el reto tenemos que hacer, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Cada uno tiene una especialidad. Y también necesitamos esto. ¿Sí? Porque si no, nos va a ir mal. Y lo que digo siempre con respecto al futuro, lo digo, no sé a quién se lo choreé, pero alguien se lo ha choreado, pero no tiene propiedad intelectual. Lo importante del futuro no es adivinarlo, ¿sí?, sino hacerlo. Muchísimas gracias.